Buenas tardes, pues muy emocionados porque ya es el último tema. Nos planteamos una meta, un objetivo de poder son 16 temas puntuales que son muy importantes en profecía bíblica y uno más que fue la introducción, ¿verdad? Muy probablemente mañana ya nada más como conclusión haremos un programa para dar mi opinión personal o nuestra opinión personal sobre los tiempos actuales, sobre el virus que está actualmente, sobre el COVID-19. Quisiera dar una opinión personal sobre los tiempos actuales y muy seguramente mañana concluiremos con eso. Hoy el tema es el milenio y es la última etapa en el plan de Dios para esta humanidad. Es por decir el último filtro para las almas, ¿verdad? Porque ha habido etapas y las almas han ido pasando por un proceso. Acuérdense que dijimos que el dueño de esta creación es Dios y que el dueño de las almas, y respaldamos con un versículo bíblico, el dueño de las almas es Dios, ¿verdad? En este mundo se define si esas almas van a condenación o van a eterna consolación con Dios, ¿verdad? Son dos caminos al final de todo este proyecto de la creación de Dios, donde las almas es su destino. Porque acuérdense, y bien importante, es que todas las almas son eternas. Todos los seres humanos están conformados por un alma. Comprobamos en mensajes anteriores que el alma, en un cuerpo sin un alma no puede vivir, ¿verdad? Lo afirmamos a la luz de la Biblia, que el alma es la eterna, ¿verdad? Nuestra morada eterna depende de lo que nosotros hagamos aquí en vida. Entonces, esa es la última etapa del milenio en el plan de Dios, donde ya es la última etapa sobre el destino final de las almas. Es el último filtro, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con este tema tan importante, donde déjenme comentarles algo del cual no se está consciente. Bueno, en su mayoría los cristianos no se está consciente. Este tema del milenio no le han dado la importancia debida, pero hay, como hemos dicho, diferentes posturas y muy importantes sobre este tema, que es el amilenialismo, el postmilenialismo y el premilenialismo. O sea, son las posturas más importantes sobre este tema. Y se ha querido, de alguna manera, no darle la importancia a este tema, minimizarlo, pero créanme que una situación muy importante es que depende cómo esté tu postura en cuanto al milenio, es como se está interpretando la palabra. En muchas ocasiones y en muchos versículos. No estamos hablando de temas que tomen gran importancia para la salvación. Pero sí, mucha interpretación de la Biblia está basada en cómo tú tengas la postura sobre el milenio. Ahora, tal vez tú lo desconozcas como miembro de la iglesia, pero tal vez lo que te están enseñando es de acuerdo a la postura con referencia al milenio. Entonces tú dices, no, a mí no me interesa este tema. Pues créame que eres parte del tema. Si tú eres un hijo de Dios y estás asistiendo a una iglesia, te están enseñando de acuerdo a la postura sobre el milenio. Y realmente es una interpretación a veces, en ocasiones, muy diferente de un versículo de acuerdo a cómo se tenga este milenio. Entonces, que no me importe entender este asunto, bueno, créeme que eres parte, ¿verdad? Y pues por eso no lo dejamos de un lado para este tipo, para los mensajes que queríamos dar. Es de suma importancia. Tú pregunta en tu iglesia, a ver, ¿qué somos?
porque de acuerdo a lo que crean, es como están enfocando mucha interpretación bíblica. Entonces eres parte, aunque te creas ajeno, eres parte del milenio. Y hay que saber en qué postura estamos, ¿verdad? Entonces, al final, más o menos ya terminando con el tema el día de hoy, vas a ver la importancia de algunos versículos donde determinan, de acuerdo a la postura que se tenga con el milenio, su interpretación. Entonces, bueno, con esto iniciamos, con esta introducción. Si los cristianos se creen ajenos a créanme que están muy partícipes del tema del milenio. ¿Qué tan importante es entender la postura que se tiene en relación a este tema? ¿Por qué? Porque es de acuerdo a las enseñanzas bíblicas que te están aplicando en la iglesia donde estés. Entonces, si me creo ajeno, créeme que estamos desubicados. Ningún cristiano está ajeno a este tema. Te enseñan de acuerdo a la postura que se tiene con el milenio. Y te enseñan de acuerdo a la interpretación de la Biblia, de acuerdo a la postura que se tiene con el milenio. ¿Verdad? Entonces, pues cedo la palabra a mi esposa Mariana para que dé la bienvenida, para empezar con el tema puntual sobre el reino mileniario de Jesucristo aquí sobre la tierra. Así es, pues un tema fascinante el que veremos el día de hoy. Realmente es saberlo y entenderlo, es algo hermoso las promesas que hay de Dios para con nosotros en este tiempo que nos va a dejar estar en el milenio. Ojalá que tengas ya listo ahí donde apuntar, que tengas a la mano tu Biblia y como siempre nosotros les decimos, al final de cuentas, todo debemos de filtrarlo de la palabra del Señor. Entonces ten por ahí a mano tu Biblia, busca los versículos que te vamos a estar diciendo y haz tus apuntes para que después los estudies. Muy importante el tema y como decía Vicente, el penúltimo programa, si Dios así lo permite. Y gracias al Señor primero porque nos da la oportunidad de compartir su palabra y de que ya estamos a un paso de la meta que se propuso, ¿verdad?, de hacer estos programas para que la gente y para que nosotros como cristianos sepamos los tiempos tan importantes que estamos viviendo y que tengamos esa esperanza y que tengamos esa convicción de que Cristo pronto viene y que es un evento maravilloso que todos estamos esperando. Perfecto, entonces iniciamos. ¿Están listos? ¿Están concentrados? ¿Verdad? Van mucha concentración. Recuerden de que los temas espirituales, pues no nomás los puedes ver por encimita, ¿verdad? Hay que estar muy concentrados. Muy bien. El tema, el milenio, ¿verdad? Vamos nada más para poder ir calentando con este tema, repasar, como siempre lo hacemos, de manera muy rápida, los temas proféticos de suma importancia que hemos visto. Vimos los propósitos que tiene el arrebatamiento de la iglesia, que no es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y que sabemos qué posturas lo quieren juntar, precisamente por este tema del milenio, ¿verdad? Entonces, propósitos del arrebatamiento los definimos muy bien y comentamos que principalmente era un escape sobre los juicios que Dios tiene profetizados en el Apocalipsis. La iglesia es sacada, es un propósito del arrebatamiento. Hay resurrección, este evento comentamos que no nomás lo esperan los vivos, el arrebatamiento de la iglesia no nada más lo esperan los vivos, también lo esperan todos los muertos de la historia del día del Pentecostés a la fecha. Todos esos muertos vienen con Jesús y serán resucitados en ese evento. Es otro propósito del arrebatamiento. Comentamos que en este mismo evento seremos transformados. No todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Pablo diciendo que hay una generación que no morirá, pero va a ser transformada, igual que los que resuciten incorruptibles. ¿Y dónde es? En este evento del arrebatamiento, ¿verdad? Comentamos que todos estos temas, el evento que espera la iglesia, había que tener fe, ¿verdad? Porque aquí es donde está probada nuestra fe. Comentamos que eran temas que superaban películas de
de ciencia ficción que hay, ¿verdad? Cualquier película no puede plasmar lo que va a suceder en el arrebatamiento. Hay un escape de los juicios, hay una resurrección de muertos, hay un arrebatamiento de golpe, desaparecen millones de personas. ¿Para qué? También para ser llevados al tribunal de Cristo. Es otro propósito del arrebatamiento. Todos, como dice Cristo, y si creemos en su palabra, la palabra dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a dar cuentas de lo que hicimos bueno y lo que hicimos malo, ¿verdad? Mientras estábamos en el cuerpo. Entonces, un propósito del arrebatamiento es el tribunal de Cristo. Ahora, ¿qué más va a pasar? ¿Para qué es el arrebatamiento de la iglesia? Para presenciar la coronación del Mesías. Porque en el Apocalipsis 4 aparece la iglesia arriba, presenciando la coronación del Mesías, viendo que Él abre los sellos, ¿verdad? Y viviendo un evento majestuoso. Ahí está la iglesia, ya con sus coronas, porque las coronas las está lanzando al trono de Dios. Significa que ya se pasó por el tribunal de Cristo. Entonces, un propósito es llevarnos a ese escenario que plasme el Apocalipsis 4, que no es un evento final Apocalipsis 4. O sea, los eventos siguen después del Apocalipsis 4. La iglesia ya está arriba, pero eventos siguen en la tierra y en el cielo. Después de ese evento están las famosas bodas del Cordero que todos los cristianos debemos de conocer, porque es un evento que esperamos de gran importancia, magnitud y trascendencia, ir a las bodas del Cordero cuando Cristo se casa con su iglesia. Y en este evento hay invitados. Y está la novia, ¿verdad? Y en los invitados hay lugares, más adelante y más para atrás. Ahí nomás se las dejo para que, pues, en el cielo va a haber lugares, ¿verdad? Diferentes. Muy bien, entonces explicamos el arrebatamiento, después nos fuimos a los juicios de Dios. Tuvimos que explicar los juicios de Dios, ¿verdad? Porque si vamos a escapar ¿de qué? Pues de los juicios de Dios, y es una gran bendición saber de qué nos va a librar Dios, ¿verdad? Porque muchos irresponsablemente dicen que la iglesia pasa por los juicios. No han estudiado los juicios, ni los han entendido. Porque si los estudiaran, no afirmarían lo que están diciendo, ¿verdad? Pero un propósito de los juicios, comentamos que eran etapas de retribución. O sea, lo que siembras, vas a cosechar. Y Dios es un Dios justo, que tiene establecidos sus juicios en el Apocalipsis, ¿verdad? Y Dios nos dice que son etapas de retribución, ¿verdad? Son las consecuencias del pecado y de la rebeldía del hombre para no acercarse a las cosas de Dios, ni voltear a ver a Dios. Entonces, vamos a leer un versículo nomás para reforzar cuál es el propósito de los juicios. Por favor, Mariana, ¿me ayudas? Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto, vamos a dejarlo ahí porque ahorita es repaso general. Para dar retribución, esta etapa de juicios, ¿cuál es su objetivo? Dar retribución a los que no conocieron a Dios ni a los que obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Créanme que hay muchísimos cristianos que no se están esforzando por obedecer la palabra de Dios. O sea, no por decirte cristiano. Vean lo que dice aquí, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cómo sabemos que es la etapa de los juicios? Fíjense lo que dice el versículo 10, por favor, Mariana.
cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Okay? Cuando venga aquel día para ser glorificado. Antes de que venga Cristo está sucediendo esta etapa de retribución. Ese es el objetivo de los juicios. Ahora, después de los juicios, hablamos el tema pasado, que viene que Jesucristo. ¿Y cuáles fueron los propósitos de la segunda venida de Cristo? ¿Verdad? Vamos a verlos, por favor. El primer propósito, una situación importante es que viene a culminar los juicios. Con la segunda venida de Cristo, culmina la etapa de los juicios que comentamos que era de 7 años, que se dividían en tribulación y gran tribulación, y que esto se soporta con la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Y viene a ¿qué más? ¿Cuál otro propósito? Viene a juzgar, y dimos toda una profundidad en qué va a constar, ¿verdad? El juzgar en esa segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque va a poner todo en su lugar, ¿verdad? ¿Y cuál es el siguiente objetivo? Pelear, viene a pelear. ¿Por qué? Porque en ese momento está la guerra del Armagedón, todas las naciones contra Jerusalén, y él viene a defender a Jerusalén. ¿Y qué comentamos? Que los ejércitos de las naciones que no quieren que Cristo gobierne, van a guerrear contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Eso está establecido en el Apocalipsis. Entonces viene a culminar los juicios, viene a juzgar, viene a pelear, y comentamos que hay resurrección también. Ya la hubo en el arrebatamiento, los muertos en Cristo. Acá va a haber otra resurrección de los buenos. Ahora, como último objetivo, como último propósito de la segunda venida de Cristo, está la instalación del reino milenario. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿De qué se trata este reino milenario de Cristo? ¿Por qué? Porque en la segunda venida, después de todo lo que va a ser, se instala el reino milenario. Y comenzamos con el tema. Vean, vimos que los juicios los culmina la segunda venida de Cristo. Empezamos ya con el tema. Concéntrese aquí, porque es algo importante que voy a explicar. Comentamos que la segunda venida de Cristo culmina los juicios, ¿verdad? Y comentamos que la segunda venida de Cristo instala el milenio. Aquí está. Ahí sigue la flechita. Instala el milenio. Y el milenio son 1000 años literales de paz gobernados por Cristo y por su iglesia en la tierra. ¿Qué lo culmina? La eternidad. Después del milenio pasamos a la eternidad y vamos a entender un versículo que Cristo explica en Mateo 5. Vamos a ver. Por favor, Mariana, ¿me ayudas? Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esto es de suma importancia entenderlo en su contexto. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque este versículo también hay diferentes interpretaciones y tiene que ver de acuerdo a cómo esté la postura con el milenio. Miren, aquí está el decreto de Dios. Aquí está establecido y se tardó 1600 años en dejarlo. Primer libro Job, 1500 años antes de Cristo. Apocalipsis, 100 años después de Cristo, 95. 1600 años para que Dios dejara su instrucción. ¿Qué está diciendo aquí Cristo? No pasará nada de aquí, nada de lo que está establecido aquí. Va a pasar, todo se tiene que cumplir aquí en la tierra antes de que nos vayamos a la eternidad. Esto es de suma importancia entenderlo. Por eso, muy importante el esquema anterior. El milenio, ¿qué lo culmina? La eternidad. ¿Por qué? Porque hay un fin del mundo establecido aquí. Aquí dice que hay un fin del mundo. Y la tierra estaba vacía.
no hay hombres. Y la tierra estaba inservible. Así muestra Jeremías el fin del mundo. No hay nadie, no hay humanos. Si nosotros somos eternos, pues ¿de dónde vamos a estar? A ver. Estos temas son importantes porque muchas veces no llegamos hasta ahí. No entendemos. Pero si nosotros somos eternos, nosotros vamos a moradas eternas, ya sea que se terminó un camino o se terminó el otro, con Dios o a tormento eterno, pero a final de cuentas, esta tierra que vemos se acaba. ¿Ok? Entonces lo que está diciendo Cristo en su versículo, en Mateo 5, en su primer sermón, en el Sermón del Monte, que dura del capítulo 5 de Mateo al 7, ¿verdad? Dice, por favor, Mariana, otra vez lo leemos. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Por qué jota y tilde? ¿Por qué se va al detalle? Para que no nos quede la menor duda que todo esto se tiene que cumplir. ¿Qué tan importante es comprender esto? Porque las posturas en relación al milenio dejan muchas cosas inconclusas de la Biblia al afirmar sus posturas. Y algo que nosotros hemos demostrado aquí es el premilenialismo, que Cristo viene e instala el milenio. Y ahí es donde se van a cumplir muchísimas cosas para Israel y muchísimas cosas para la iglesia. Si sacas el milenio de contexto, vas a dejar sin cumplir muchas cosas de la Biblia. Y entonces ya estamos metidos en un problema muy fuerte de interpretación. ¿Por qué es tan importante comprender este versículo? Vean cómo hay un fin del mundo en la Biblia, por favor. ¿Me ayudas, Mariana? Jeremías 4, 23, 24. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos... Estaba asolada y vacía. Muy bien. Y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Muy bien. Jeremías profetizando que hay un fin del mundo. Tenemos que meditar. Nosotros vamos a moradas eternas. Nosotros somos eternos. El alma es eterna. ¿Okay? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es eterno. Y nuestra alma es la eterna. Y las almas, el dueño de las almas es Dios. Y el destino de las almas son moradas eternas. Nosotros definimos a qué morada eterna queremos ir, ¿verdad? Dijimos que va a haber una etapa de retribución y que todos los que no obedecen el Evangelio van a por esa etapa de retribución. Perfecto. Dejando esto en claro, vamos a la siguiente parte. ¿Qué es el reino milenario de Cristo? Y aquí le voy a pedir por favor a Mariana que me ayude. Vamos a leer un poquito, ¿verdad? Es algo que hemos diseñado, es un documento, el que van a leer, que es el resultado de mucho estudio sobre el milenio. Donde en lo menos posible de redacción se trató de que no se nos escapara ningún detalle sobre el milenio y que quedara muy claro. Espero aprecien este documento que va a leer Mariana, porque se va a describir qué es el milenio. Por favor, Mariana. Actualmente, el reino de Dios es espiritual. Comienza cuando un pecador se arrepiente y acepta al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Muy bien. El reino que vino a instalar Jesucristo hace 2000 años fue el reino espiritual, ¿verdad? Actualmente el reino de Dios es espiritual. ¿Cuándo comienza? Cuando lo recibes en tu corazón y comienza el reino espiritual a actuar en tu vida. Pero esta es una etapa. O sea, la mayor confusión es que piensan que ya se instaló su reino hace 2000 años
Y ya se acabó todo. Se instaló el reino espiritual. Por favor, seguimos. En este momento la persona es sellada con el Espíritu Santo, instalándose el reino de Dios en su corazón, comenzando su crecimiento doctrinal y transformación espiritual. Pero esto es solo una etapa en el plan de Dios para la humanidad, porque llegará el día en que el reino de Dios se instale política y visiblemente en toda la tierra, y se aplicará a todas las naciones, a todas las personas, a toda lengua, y todos serán gobernados por el Hijo de Dios y por su Iglesia. Muy bien. Hemos demostrado en versículos anteriores y en conferencias, ¿verdad?, que Jesucristo va a reinar junto con su Iglesia a las naciones con vara de hierro. Y ese reino será un reino de paz. El mismo Apocalipsis establece que nosotros tenemos promesas como iglesia que gobernaremos sobre las naciones. Y esto se va a dar en el milenio, no en esta etapa de un reino espiritual. Se va a dar con las naciones que sobrevivan a los juicios, porque va a haber sobrevivientes. Vimos un versículo que la tercera parte, 3/4 partes de la humanidad, ¿qué? Desaparece, y una cuarta parte queda viva. Y esa tercera cuarta parte se va a tormento, a condenación, pero resultan personas en el juicio que se haga en la segunda venida, en la pelea que se dé, de todo lo que va a resultar, que van a sobrevivir muchísimas personas. Y esas van a estar conformadas las naciones. Y la iglesia va a gobernar a esas naciones con vara de hierro junto con Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice aquí, pero esto es solamente una etapa en el plan de Dios para la humanidad, porque llegará el día en que el reino se instale política y visiblemente en toda la tierra. Seguimos, por favor, Mariana. Y se aplicará, vuelvo a leer. Y se aplicará a todas las naciones, a todas las personas, a toda lengua, y todos serán gobernados por el Hijo de Dios y por su Iglesia. El milenio comienza cuando la batalla del Armagedón termina. Los juicios de Dios descritos en el Apocalipsis culminan en el descenso de Jesucristo por segunda vez a la tierra, visible a todo ser humano. Jesucristo hará juicio a las naciones. El falso profeta y el anticristo serán lanzados al lago del fuego, y el diablo, la serpiente antigua, será encerrado en prisiones de oscuridad para ser suelto un poco de tiempo al final de los 1000 años. El milenio es un mundo sin sufrimiento, sin enfermedad, sin desgracia, sin muerte como consecuencia de desastres naturales como terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, tsunamis, incendios, sin guerras entre naciones, sin terrorismo, sin violencia por el incremento de la maldad, sin disminución sin discriminación de cualquier tipo. El milenio es un mundo donde reinará la paz, la alegría y la armonía. Para mucha gente esto es imposible de creer, pero la Biblia enseña que algo así tendrá lugar en algún momento de la historia de la humanidad. El milenio será habitado únicamente por creyentes, tanto de descendencia judía como de gentiles, y no habrá ni una sola persona incrédula para entonces, sin Satanás de por medio, ni la bestia, ni el falso profeta, sin los demonios, ni sin los incrédulos. El mundo será un paraíso. El único vestigio de pecado estará en el corazón de los creyentes debido a su vieja naturaleza que, como cualquier creyente, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin desgracia, sin muerte como consecuencia de desastres naturales como terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, tsunamis, incendios, sin guerras entre naciones, sin terrorismo, sin violencia por el incremento de la maldad, sin discriminación de cualquier tipo. El milenio es un mundo donde reinará la paz y la alegría y la armonía. Para mucha gente esto es imposible de creer, pero la Biblia enseña que algo así tendrá lugar en algún momento de la historia de la humanidad. El milenio será habitado únicamente por creyentes tanto de descendencia judía como de gentiles, y no habrá ni una sola persona incrédula para entonces, sin Satanás de por medio, ni la bestia, ni el falso profeta, sin los demonios, sin incrédulos. El mundo será un paraíso. El único vestigio de pecado estará en el corazón de los creyentes debido a su vieja naturaleza que, como cualquier creyente, poseerán.
El milenio es un mundo de paz sobre la tierra gobernado con vara de hierro a las naciones que sobrevivan a la ira de Dios, la tribulación, establecida en el libro del Apocalipsis del capítulo 6 al 18, la cual será tiempo de angustia como jamás la ha habido ni lo habrá en la historia de la humanidad. El Hijo de Dios establecerá un gobierno visible, político, teocrático en la tierra de Jerusalén, la ciudad santa, y gobernará con la iglesia. Por favor, nomás vamos a parar aquí un poquito. El Hijo de Dios establecerá un gobierno visible, político y teocrático. Comentamos que la segunda venida de Cristo es visible a todo ser humano. Todo ojo le verá. Entonces, al juzgar y a pelear, viene a instalar su reino milenario y empezará un gobierno político, visible y teocrático. Una sola religión mundial. Así como hoy en día el impostor, el anticristo, quiere instalar un solo gobierno mundial, una sola religión mundial, una sola moneda mundial. ¿Por qué? Porque quiere ser imitador de Dios, como siempre, ¿verdad? Siempre queriendo imitar. Aquí en este reino milenario habrá un gobierno visible, político y teocrático, ¿verdad? Donde será gobernado por Cristo y por su iglesia con vara de hierro a las naciones. ¿Y qué será el resultado? Una paz que es incomprensible ahorita para la mente humana, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el resultado? De un gobierno visible, político y teocrático, gobernado por Cristo y por su iglesia, con vara de hierro a las naciones, una paz que nunca la ha tenido el mundo. El mundo tiene 6,000 años, desde Adán a la fecha. Ya lo hemos comentado. 6,000 años. Están a punto de cumplirse los 6,000 años. Se puede sacar que este mundo tiene aproximadamente 6,000 años con bases bíblicas, ¿verdad? Del primer hombre a la fecha. Y hacia atrás, pues no sabemos cuánto es, pero prácticamente se están cumpliendo los 6,000 años. Ahora, 6,000 años gobierna el hombre y 1,000 años va a gobernar Cristo. 7 días de la semana, porque para el Señor 1,000 años es un día y 1,000 años como un día. Y el mundo va a durar una semana. Tremendo. Está a punto de cumplirse los 6,000 años. Y después de los 6,000 años siguen 1,000 años de paz. 6,000 años los gobierna el mundo y 1,000 años los gobierna Cristo. 7 días va a durar esta creación. Tremendo, pero sigamos por favor. En la tierra de Jerusalén, la ciudad santa, y gobernará con la iglesia ya galardonada en el tribunal de Cristo, desposada y transformada en cuerpos glorificados. Con el milenio se cumplen muchas promesas y profecías establecidas por Dios en su palabra para las naciones, para Israel, el remanente, para la iglesia y para Satanás y sus demonios. Paramos un poquito. Recordemos que comenté que se cumplen muchas promesas, que es necesario el establecimiento del milenio y esos 1,000 años de paz para que se puedan cumplir muchísimas profecías bíblicas establecidas aquí. O sea, si nos vamos a la eternidad, sin la etapa del milenio, se deja de cumplir muchas cosas establecidas aquí. Es necesario que Jesucristo reine por 1,000 años para que se cumplan muchas profecías bíblicas y entonces sí podernos ir a la eternidad, porque Cristo dijo, todo se tiene que cumplir antes de irnos a la eternidad, todo se tiene que cumplir, y ahorita explicamos eso. Seguimos por favor. Si eliminamos el periodo del milenio del plan de Dios para esta creación, la profecía quedaría incompleta. La Biblia establece después del fin del mundo la eternidad donde estaremos los hijos de Dios. Jesucristo declaró en el Sermón del Monte que no pasará el cielo ni la tierra hasta que todo lo escrito en su palabra se haya cumplido. Muy bien. Vamos a ver una pequeña fracción de la conferencia que se dio sobre el milenio, ¿verdad? Porque esta
la tienen que ver completita para que tengan todo el detalle sobre el milenio. Ahorita no vamos a volver a repetir la conferencia en este programa. Lo que quiero es que vamos a ver situaciones importantes que se dejaron de ver en esa conferencia, ¿verdad? Pero tienen la conferencia de YouTube para ver el detalle de lo que se trata este tema, ¿verdad? Entonces la vamos a poner y vamos a después explicar algunas cosas sobre esto. La descripción que se dio en el milenio, vamos a ver todas las profecías, no todas, algunas profecías que se le dieron a la nación de Israel en el Antiguo Testamento con relación a este tema, los cuales ellos pensaron que cuando vino Cristo por primera vez, hace 2000 años, pensaron que eso se iba a instalar. Por eso Cristo les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las acciones que son la potestad de mi Padre. ¿Por qué? Porque ellos no sabían la época que seguía de la iglesia. Pensaron que iba a llegar Jesucristo, iba a ser lo que se menciona en la segunda venida. Iba a acabar con todo el imperio romano, los iba a poner en su lugar, toda la política la iba a deshacer, iba a instalar su reino. Y eso no pasó. Se instaló el reino espiritual, ¿verdad? Estas son las promesas que la nación de Israel tenía, por las cuales se confundieron, ¿verdad? Que se van a cumplir, ¿verdad? Entonces vamos a ver una pequeña fracción del video, por favor. Medular de la conferencia. 15 minutitos, por favor. Es el punto medular. Todas las citas bíblicas del Antiguo Testamento, promesas que se le hicieron a Israel, por lo cual se confundieron cuando vino por primera vez Cristo y pensaban que esto se iba a instalar, ¿verdad? Por favor, Candelario, yo voy a leer esto y tú vas a leer las citas. No habrá sufrimiento por la pobreza, ni enfermedad, ni deformidades físicas, ni maldad en la tierra. Por favor. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Miren, no habrá maldad en la tierra. ¿Por qué? Porque el violento será acabado. ¿Ahorita hay violencia? ¿Ya se cumplió esto? No. Por favor, ¿verdad? Porque el violento será acabado y el encarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Todos van a ser destruidos. Ahorita ahí andan pensando gente, ¿y a quién vamos a robar? ¿A quién vamos a matar? ¿Sí o no? Bueno, en este periodo serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Los que hacen pecar al hombre en palabra. Bueno, muy bien. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. No habrá deformidades físicas. Miren, el cojo saltará. No habrá enfermedades. No habrá deformidades físicas. Muy bien. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y quebrantamiento en tu territorio. Fíjense aquí, muy importante. Fíjense lo que cambiará. Esto es importantísimo. Sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. ¿Cómo está rodeada Israel ahorita? Una fortificación, muros. ¿Por qué? Porque siempre han tenido guerras. Pero en ese tiempo esos muros no van a ser para defenderse. Van a ser, en esos muros ahí va a estar la salvación. No es para cubrirse de la guerra, sino llamarán a los muros salvación y tus puertas alabanza. Fíjense lo que cambiará con la nación de Israel. Desde Jerusalén la ley va a salir para el mundo. Desde Jerusalén. Ahí va a ser el gobierno mundial. Gobierno teocrático. No habrá guerras. Por favor. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Ahorita pasa eso? Entonces, si lo que quieren es desaparecer a Israel, ¿cuál ley va a salir de ahí?
pero llegará el día que esto va a pasar. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Vean, y volverán sus espadas en rejas de arado. Se acaban las armas. Y sus lanzas en hoces para sembrar la tierra. No alzará espada nación contra nación. Se acaban las guerras. Ni se adiestrarán más para la guerra. Ahorita todas las naciones, ¿qué están haciendo? Preparándose para la guerra, porque sí la va a haber. La tercera guerra mundial. Y esto va a suceder en la etapa de la tribulación. Ya no se van a adiestrar más para la guerra en este periodo de tiempo. O sea que ya se cumplió. Pues no, ¿verdad? Ok. Fíjense, los arcos de guerra serán quebrantados y habrá paz ¿qué? A las naciones. Y el señorío de Dios será, su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Ahorita el que gobierna es Satanás, ¿verdad? Príncipe de la potestad del aire. Pero en este periodo su reinado va a ser desde hasta los fines de la tierra. Nadie morirá joven, ningún niño morirá. El pecado tendrá consecuencias graves. ¿Sí? Por favor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumplan, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Ándale, ¿quieres pecar? En el milenio vas a ser maldito por 100 años. ¿Se va a regir con vara de hierro o no? Muy bien. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. O sea, que el dicho que hay ahorita de nadie sabe para quién trabaja, se va a acabar. Nadie sabe para quién trabaja, eso se aplica hoy. Pero en este periodo no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Lo que duran los árboles son los años. O sea, va a volver a vivir como vivió Adán, como vivió Noé, ¿verdad? Había gente que textualmente va a vivir los 1000 años. ¿Creen? O nomás, ¿creen en Dios? ¿Pero le creen a Dios? ¿Creen lo que su palabra dice? ¿Creen que esto lo puede hacer Dios? Pues si cuando pase esto ya nos va a resucitar y nos va a transformar antes de esto. Lo que pasa es que no es digerible a la mente humana esto. ¿Pero creen que Dios lo va a poder cumplir? Muy bien. Y mis elegidos disfrutarán de la obra de sus manos. No habrá hambre. La nación de Israel nunca más será avergonzada. Por favor. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel. Listo. Bueno, ahí estábamos en la etapa de la descripción del reino milenario, de las promesas que se le hicieron a la nación de Israel y que se tienen que cumplir. O sea, no podemos comentar que viene Cristo y se acabó el mundo ya, es el evento final. Sino muchas promesas quedarían inconclusas. Falta esta etapa del reino milenario donde va a ser una paz sin precedentes, ¿verdad? Y lo que yo los exhorto es que por favor vean la conferencia completa, ¿verdad? Para que tengan todo el contexto sobre el milenio. Ahorita vamos a ver lo que sigue, cosas muy importantes que tampoco no hubo tiempo de comentarlas en el milenio, en la conferencia. Vean muy bien. Fíjense lo que va a pasar con los otros muertos, porque hemos visto un plan desde principio a fin, desde el arrebatamiento, los juicios, la segunda venida, y vimos que había resurrecciones o no. Vimos que en cada etapa había resurrecciones, en el arrebatamiento y en la segunda venida. Pero ¿en cuál han resucitado los incrédulos? No han resucitado los incrédulos. Y todos somos eternos. Los incrédulos van a resucitar. Todos los rebeldes contra Dios, todos los que no conocieron a Dios, los que no obedecieron la palabra de Dios, van a resucitar.
pero no han resucitado. Hemos visto varias etapas y no han resucitado. ¿Cuándo resucitan los incrédulos de toda la historia? Todos los malvados, todos los que hacían iniquidad. ¿Dónde se aplicará la justicia con ellos, verdad? Ya se está aplicando, porque están en tormento en el infierno. Ahorita lo vamos a ver, pero fíjense lo que dice este versículo, por favor. Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Pero los otros muertos, ¿por qué? Porque ya hablamos de varias resurrecciones y todos son resurrecciones en Cristo. Con gente buena, gente mala no ha habido resurrecciones, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Hasta que se cumplieron los 1000 años. Ellos siguen en tormento en el infierno por no haber conocido a Dios y por no haber sido obedientes al Evangelio de Jesucristo. Recordemos que vimos un versículo en uno de los temas que la palabra es la que juzgará, dice Cristo. Esta palabra, por aquí van a ser filtrados todos. Y la palabra es la que va a juzgar. Y todos los que resultaron tormento eterno no van a resucitar hasta después de 1000 años. Imagínense las personas en rebeldía que murieron en el primer siglo. Llevan 2000 años atormentados. Y les faltan los 1000 años del milenio. 3000 años atormentados. Para ser resucitados hasta que se cumplieron los 1000 años. Ahora vamos a ver. Recordemos que independientemente si te quieres ser parte de esto o si te interesan estos temas, ¿sabes qué? A mí no me interesan. ¿Sabes qué? Qué ridiculez de lo que están hablando. Eres eterno y vas a morir y vas a tener morada eterna. O sea, el que se quiera ver ajeno a todos estos temas, yo les digo ahorita, y es una verdad absoluta, que estás en el juego, estás dentro. Tú eres partícipe, si eres humano, de morada eterna, y vas a morir. Y la Biblia establece, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio. Hebreos. Está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después el juicio. Si estás viviendo en esta tierra, si estás viviendo en esta generación, todos tus parientes que han vivido antes son parte de este juego. Somos eternos y nuestro destino final es una morada eterna. ¿Tú sabes dónde quieres estar en esa morada eterna? Vean, vamos a explicar un poquito estos muertos que vivieron hasta que se cumplieron 1000 años, que eran atormentados. Por favor, Mariana, ¿me ayudas? Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Muy bien, vamos a explicar un poquito hasta ahí. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo. Muy bien, ya no hay mundo. Para cuando este juicio se dé, el gran juicio del trono blanco, ya no hay tierra. Vamos dejando clarito esto. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, Cristo. De delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo. Ya no hay cielo ni tierra. Este juicio se va a dar en otro lugar. Y ningún lugar se encontró para el cielo y la tierra. ¿Ok? Y vi los muertos grandes, o sea, poderosos, no grandes de tamaño. Aquí se está refiriendo a los poderosos, los gobernantes, los que se creen dueños del mundo. Estos son, vi los muertos grandes y pequeños, pobres, que tampoco quisieron adecuarse a las cosas de Dios, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, los libros. ¿Por
¿Por qué? Hay un libro, así que ahora, por ejemplo, ahora nos creemos que la tecnología y que guarda todo lo que hacemos y todo registra, y nos creemos, porque en esta generación ya nos creemos dioses. Dios tiene registrado todas nuestras obras, todo lo que hicimos, sea bueno, sea malo, todas nuestras palabras, imagínense. Ahorita eso no está, bueno, ¿qué tecnología guarda todas las palabras de un ser humano en toda su vida? ¿Y saben qué? Todos nuestros pensamientos. De Dios nadie se burla, dice la Biblia. De Dios nadie se burla. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. El libro de la vida es un libro. ¿Estás en el libro de la vida o no estás? Y el otro libro fue abierto, el libro de nuestras obras. El cual es el libro de la vida. El libro de nuestras obras y el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según ¿qué? Sus obras. Todo lo que hacemos está escrito en el cielo. Todo. Dice la palabra que daremos cuentas de cada palabra que dijimos. ¿Dimensionamos al Dios en el que creemos? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Seguimos, por favor, Mariana. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Tremendo versículo con una información trascendental importante. Porque ahora mueres y vas al infierno. Ahí dice Cristo, ahí dice el lloro y crujir de dientes. Ahí es la condenación. Y fíjense, pero el infierno no es eterno. Es lo que no comprendemos. No es eterno porque el mar entregó los muertos que había en él. Imagínense cuánta gente no han echado al mar. Para que la Biblia le dé importancia a todos los muertos que hay en el mar. Imagínense la cantidad de cuerpos echados al mar. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos. O sea que de la muerte y del Hades se sale. Se sale. Aquí la resurrección. Porque los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Resucitan y salen de la muerte y salen del Hades. Hades, infierno en español. En hebreo es Seol. Seol, Hades, infierno es lo mismo. O sea, el infierno no es un lugar de tormento eterno. De ahí salen. Aquí está comprobado el versículo 13. ¡Qué grande información! Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Y qué? ¿Para qué fueron resucitados después de 1000 años? Que estaban en condenación y en lloro y en crujir de dientes. Atormentados. Fueron resucitados porque fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, que el infierno no es lo mismo que el lago de fuego. Porque de ahí son sacados para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco y luego ser lanzados al lago de fuego, que ese no está aquí en la tierra, porque el infierno está colocado bíblicamente en el centro de la tierra, junto con el seno de Abraham, que era el paraíso donde iban antes de que Cristo muriera. Hay gente en el seno de Abraham, hay gente en el infierno, almas, esperando este evento. Y aquí, sobre el seno de Abraham, que todavía hay personas ahí, todavía hay almas, es también todo un tema que se tiene que discutir con teólogos. Y ahorita no vamos a ver esto. Pero
el infierno no es eterno, salen de ahí para ser juzgados, después para ir al lago de fuego, que como ya no hay, pues ya no hay cielo ni tierra, ¿comprendemos eso? Este juicio se da cuando ya no hay cielo ni tierra, es en otra parte. Vamos todos a la eternidad, a otras cosas más trascendentales. Lo que hagas aquí en vida va a trascender por la eternidad. Entonces, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la segunda muerte. ¿Comprendemos? ¿Por qué es la segunda muerte? Porque el incrédulo murió en vida, o sea, estaba vivo y muere, primer muerte. Y pasa atormentado en el infierno hasta que se cumplen los 1000 años. Se cumplen los 1000 años, es resucitado, juzgado, en el juicio del gran trono blanco, y luego echado al lago de fuego, que es la segunda muerte. 2 muertes. La muerte física y la muerte cuando es echado al lago de fuego. Donde en el lago de fuego es eterno. Ya se fregó. Atormentado por la eternidad. Y leemos el último versículo, por favor. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quieres estar escrito en el libro de la vida? Tremendas palabras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Estás seguro que hoy en día estás inscrito en el libro de la vida? Es algo de trascendental importancia. Muy bien. Ahora, algo de los que le comentaba al principio. Algo muy importante. Yo les comenté que de acuerdo a la postura que se tuviera con el milenio, se interpretaba la palabra de Dios en muchas citas bíblicas. Entonces hay un salmo que es como un ejemplo que quiero poner para que se den cuenta lo trascendental y lo importante que tú dices, oye, no, pues el milenio yo no quiero saber nada. Pues es parte importante para la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque la interpretación bíblica es de suma importancia correctamente, y si se tiene diferente postura sobre el milenio, se está interpretando diferentes cosas. Y vamos a ver un versículo que plasma esto que les estoy diciendo. Por favor, Mariana. Salmo 122:6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos los que te aman. Gran profundidad. Vean, por ejemplo, el amilenialismo comenta que la iglesia sustituyó a Israel, que ahora la iglesia es un Israel espiritual. ¿Y qué pasa? Todas las promesas de Israel que tenían en el Antiguo Testamento las adopta la iglesia, se las apropia. Y hacen una revoltura, una ensalada, donde están todos revueltos proféticamente y andan todos confundidos, tanto que ni explican profecía bíblica. Y aquí, este versículo es actual, porque ¿cuándo ha tenido paz Jerusalén? ¿Cuándo en la historia de la humanidad ha tenido paz la nación de Israel? Ha habido etapas cortas, periodos donde se ha logrado una paz de Jerusalén, pero la realidad es que toda la historia han estado en guerra. Eso es una verdad absoluta. Desde Abraham, ¿verdad?, hasta que se empieza a gestar la nación de Israel, han estado en guerra hasta la actualidad. Los han querido desaparecer imperios y los desaparecidos han sido los imperios. No se diga el holocausto nazi, donde Hitler termina suicidado con tanta presión de todo la maldad que había hecho, ¿verdad? Entonces, si nos dice la Biblia, pedid por la paz de Jerusalén, es pedir por la paz de Jerusalén, no por la iglesia. El amilenialismo sustituye aquí la iglesia. En vez de Jerusalén, oye, ya no le pongas Jerusalén, ponle la iglesia. Imagínense la calamidad. Porque pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. O sea, trae promesa. Imagínense las bendiciones que se está perdiendo un cristiano por no pedir por la paz de Jerusalén.
¿Saben cuándo se va a lograr la paz en Jerusalén? ¿Cuándo se va a lograr? El milenio. En el milenio se cumple el tiempo de refrigerio para Israel. Imagínense la repercusión que tiene, porque si la paz se logra en Jerusalén, significa que ya fue el arrebatamiento, significa que ya fue la segunda venida y significa que ya se instaló el reino milenario. Por lo tanto, la iglesia tiene paz y están cumplidas muchas promesas en la iglesia. Pero andamos todos perdidos. No, quita Jerusalén y pon la iglesia. ¡Qué calamidad! ¡Qué gran calamidad! Ahora, si te quieres ir a algo más sencillo, para que veas la importancia, porque tú como cristiano eres partícipe de donde tengas colocado el milenio en tu corazón. Porque en el Padre Nuestro, ¿cómo va el Padre Nuestro? Padre Nuestro, que estás en el cielo. Que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Si tú estás en una postura diferente con el milenio, ¿de qué reino estás hablando? ¿Estás interpretando bien el Padre Nuestro? Porque si yo soy cristiano y el reino ya está instalado, ¿por qué le vuelvo a pedir al Padre, venga a nosotros tu reino? Oye, ya lo tienes. Ya está tu reino. Ya está espiritual. ¿Por qué le vuelves a pedir, venga a nosotros tu reino? ¿No sería una contradicción? Cuando oramos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo el reino milenario. Ven a gobernar tú, Jesucristo. Ya ven, ¿qué es lo que quiere la iglesia? Ya ven y pon a todos en su lugar. ¿Se imaginan en algo más? Porque dicen, no, a mí no me interesa el milenio. Bueno, desde el Padre Nuestro ya estás mal. ¿Por qué una persona que ya es hijo de Dios le dice, venga a nosotros tu reino? ¿No se supone que ya lo tiene? Y puedes decir diferentes teorías, las que tú quieras para forzar que es el reino espiritual por el que estás pidiendo en el Padre Nuestro. Puedes forzar lo que tú quieras, pero si tienes el reino milenario acomodado en el corazón, como está establecido en la palabra, Padre Nuestro que estás en el santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Por qué? Porque automáticamente decir venga a nosotros tu reino, ya pasó el arrebatamiento, ya pasaron los juicios, ya pasó la segunda venida, ya Israel tiene paz, por lo tanto la iglesia tiene paz, y ya conocimos a Cristo, ya lo vimos visiblemente, y ya es un reino que no tiene precedentes. Entonces, ¿yo no soy partícipe? Pues bueno, ya te estoy nombrando en algo básico, y así, en citas bíblicas, dependiendo cómo tengas el milenio acomodado, así serán muchas interpretaciones. Ahora, hay una muy fuerte, porque yo les comenté que en los juicios de Dios, los sellos, estaba el anticristo en el primer sello, y les comenté que el primer sello, ¿quién es? El anticristo. El anticristo. Pero el amilenialismo, ¿saben quién dice que es? Que es Jesucristo, contradiciéndose tremendamente. Tú pregúntales a los amilenialistas, oye, ¿cuál es el primer sello del Apocalipsis? Y Jesucristo. Entonces, pues no me interesa el tema del milenio. Bueno, espero haberte inquietado por el tema y por otros temas proféticos para que conozcas a Dios de una manera profunda, ¿verdad? Porque sí, esto no debe ser división entre los cristianos. Vean lo que estoy comentando. Un cristiano inmaduro o un hijo de Dios inmaduro, claro que puede usar esto para dividir la iglesia, las diferentes doctrinas proféticas. Pero esto, un cristiano maduro, no le debe afectar para la división de la iglesia, ¿verdad? Pero tampoco lo debe dejar de mencionar, ¿verdad? Pero los cristianos inmaduros sí les puede afectar para la división de la iglesia. Este tema no te va, oye, yo creo que el milenio es así, ya no eres salvo. No define salvación, pero sí va a definir
tu posición en el cielo. Somos llamados a conocer a Dios. Somos llamados a tener un mismo sentir. Somos llamados a conocer la justicia de Dios. Y entre más conozcas a Dios, esto te lo va a reconocer Dios. Lo dice en su palabra. Dios se deleita en alguien que se esfuerza en conocerlo. Se deleita. Eso está en la palabra de Dios. Y si a mí no me interesan muchos temas, pues ¿hasta dónde es donde se está interesando conocer a Dios? ¿Verdad? Entonces, espero dejar en este punto muy claro que tener acomodado el milenio te repercute en mucha enseñanza de la palabra de Dios. Tal vez estés ajeno a todo esto, pero tus líderes en la iglesia, a ver, ¿en qué creemos? Porque cuando enseñan, muchos versículos pueden estar acomodando a la interpretación de cómo tienen el milenio. Espero haber dejado esto muy claro, ¿verdad? Ahora, siguiente versículo. Vean, no es versículo. Aquí están las tres posturas: amilenialismo, premilenialismo y postmilenialismo. Es importante para poder entender en qué crees. Es bueno saber qué piensan otras posturas y refuerzas, ¿verdad? Pero ¿en qué creen el amilenialismo? Este milenio que explicamos, que expliqué por 2 horas en la conferencia y que aquí llevamos a lo mejor 1 hora, 3 horas, el amilenialismo dicen que no existe el reino milenario literal. Es más, ya lo estamos viviendo. O sea, estos 2000 años se está viviendo el milenio. Eso es lo que afirma el amilenialismo. Por lo cual, ellos tienen que comprobar que Satanás está encerrado. Porque el Apocalipsis dice que en este periodo de tiempo Satanás está encerrado. Y eso es una ridiculez. Disculpen, pero así de directo. Es una ridiculez que en este periodo de la iglesia Satanás ya está encerrado. ¿Verdad? Hay muchos versículos que afirman lo contrario. Entonces, el amilenialismo para mí es la postura más débil de todas, de las tres. Ahora está el postmilenialismo. Y aquí quiero que me pongan atención. Porque dicen, no, yo no soy partícipe. ¿Saben cuántos pastores están siendo engañados por no tener claro el milenio? El postmilenialismo. ¿Saben cuántos pastores están siendo engañados y han sido engañados? El postmilenialismo lo que dice es que la iglesia el evangelio se va a estar haciendo y cada vez el mundo lo va a conocer más y va a ser el evangelio predicado en todas las naciones y esto va a lograr la paz del mundo. Entre más se predique el evangelio, se va a lograr la paz en el mundo. Y cuando la paz está en el mundo, va a bajar Cristo. Eso es lo que dice el postmilenialismo. ¿Y saben cuántos pastores están siendo engañados con estos? Queriéndolos meter a puestos políticos, involucrándose con la política. Y los totalmente corruptos son los terminan ellos. Combinar política y religión es veneno para las almas. Pero ahí van muchos pastores. Vamos a instalar el reino en la tierra. Nosotros vamos a instalar el reino en la tierra. Mentira total. ¿Entendemos lo importante de tener acomodado la profecía bíblica? Porque si estos pastores tuvieran acomodado la profecía bíblica y dijeran, oye, nosotros no vamos a instalar el reino, lo instala Cristo cuando venga. ¿Comprendemos eso? ¿Saben la cantidad de pastores engañados? Que diciendo que ellos van a instalar el reino y que los andan acomodando en puestos políticos y terminan corrompidos y terminan defraudando a todos los que les siguen. Si tuvieran clara la profecía bíblica, ellos dicen, oye, aquí nosotros no vamos a estar a reinar,
del reino, nosotros somos responsables de predicar. Para eso fuimos capacitados aquí, para llevar las buenas nuevas. ¿Cuándo fuimos capacitados para gobernar una nación hoy? ¿Dónde te capacita aquí la Biblia para que gobiernes? ¿Comprendemos eso? Entonces a todos los que están llevando a la política van engañados por no conocer profecía bíblica. Entonces, oye, pues a mí no me interesa el milenio, pues te debe interesar. El que instala su reino milenario es Cristo en su segunda venida y viene a poner en su lugar a todos. Y después de eso, gobierna la iglesia junto con él. ¿Verdad? Ahora, una ventaja de las tres, es que Cristo vence. ¡Qué bueno! O sea, están amilenialismo y posmilenialismo, están tirando pa'l monte. Pero al final de cuentas, la iglesia vence. Bueno, hay una coincidencia ahí, que pues tiene que ser buena, ¿verdad? Cristo vence en las tres, de diferente forma, pero vence. Entonces, bueno, no es tema de salvación. O sea, el tema de salvación es tu relación y comunión con Dios. Pero ¿qué tanto estás conociendo a tu Creador? ¿Qué tanto estás conociendo el plan de Dios para la humanidad? ¿Qué tanto estás conociendo su justicia aplicada? Porque muchos cristianos están perdidos en su justicia aplicada. Y entonces ya entenderán qué postura es la que estamos diciendo aquí desde el principio. Premilenialismo. Que decimos que Cristo viene e instala el milenio y son 1000 años literales de paz en la tierra. Muy bien, esto es lo que no pude aclarar en la conferencia por el tiempo. Ya estamos terminando. Este es el último versículo que vamos a ver sobre este tema. Y con esto cerramos los 16 temas establecidos, ¿verdad? Acabamos. Mañana muy seguramente dé una conclusión sobre el COVID, ¿verdad? No vamos a ver ningún tema bíblico. Mi conclusión de lo que se está sucediendo en la actualidad en el mundo, ¿verdad? Con relación, claro, porque para mí todo está relacionado con lo espiritual. No te voy a dar un tema que no es espiritual, pero ¿qué conexión tiene el COVID y todo lo que está pasando en el mundo? ¿Y qué recomendación doy para los cristianos con referente a estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Y vamos a terminar con este versículo, por favor. Hechos 3, 18, 21. Pero Dios ha cumplido así lo que habla antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Muy bien. Primero, versículo 18 y 19 es la etapa que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar hoy en día a cualquier persona? Arrepiéntete y conviértete a Cristo. Eso no va a tener precio en la eternidad. Hoy en día, la iglesia se tiene que arrepentir y se tiene que convertir para que sean borrados vuestros pecados. Si no, no se te van a borrar los pecados. Arrepiéntete y conviértete para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cuál es el resultado de arrepentirte y convertirte? La obediencia a la palabra de Dios. Se regó. Claro, clarito. Una señal de que estás arrepentido y que eres convertido y que tienes una fe genuina es de que obedeces la palabra de Dios. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Veamos lo que sigue, por favor. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. A ver. Y Él envíe. Pues si ya vino. O sea, a ver, vamos a entender el contexto. Y Él envía a Jesucristo, pues ya vino hace 2000 años. Estamos en esta etapa. La etapa de la iglesia. Que le envíe, pues ¿cuándo? Pues todo este proceso que hemos hablado, arrebatamiento y segunda venida. Y Él envíe a Cristo, que nos fue antes anunciado.
¿verdad? A quien de cierto es necesario, por favor, seguimos. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de las cosas, de que habló Dios. Perfecto, no me agarres vuelito. Intentamos ir entendiendo esto. Es el último versículo. Muy bien, vámonos por pasos. Y Él envíe a Jesucristo. Estamos hablando de su segunda venida. Y Él envíe. Porque esto pasó después de que Cristo se fue. ¿Ok? Que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cristo va a estar en el cielo, a la diestra de Dios Padre, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo es esto? En el milenio. Tremendo. ¿Cuándo se van a restaurar todas las cosas? En el milenio. Va a cambiar el reino animal, el reino humano, el reino vegetal. Van a cambiar, ahora sí, como el programa ese horrendo, ¿verdad?, de Big Brother. Las reglas cambian. Ahora sí, se instala el milenio y las reglas cambian. Va a cambiar todos los reinos, ¿verdad? Va a cambiar la duración del ser humano. Se va a vivir como antes se vivía en el paraíso con Adán y Eva, 900 años, 800 años. Noé vivió 600 años. Y van a cambiar muchísimas cosas con el hombre, con la tierra, con el reino animal. O sea, un reino que no tiene precio. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba, allá está Cristo, ya lo recibió, hasta los tiempos de la restauración, hasta los tiempos del milenio, hasta que venga Cristo. Por favor, seguimos. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Ándele, tremendo. Los antiguos profetas hablaron de este reino milenario. Y vean la conferencia, Isaías habla mucho de este reino milenario. Jeremías habla de este reino milenario. Ezequiel habla de este reino milenario. No se diga, los profetas menores hablan del reino milenario. Y se vino a confirmar en el Apocalipsis. Que va a haber un milenio. Amarrando y conectando Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Señores, terminamos con los temas. Pues muchas gracias por escucharnos. Y mañana nos vemos con, no es un tema, es nomás mi opinión personal sobre el COVID-19. Por favor. Creo que un punto que tocaste que quisiera recalcar antes de que cerráramos el programa es que la postura profética de tu iglesia no significa que, porque no tienen mi postura profética, voy a salirme de la iglesia. Tienes que entender que hay iglesias de sana doctrina y también hay iglesias que no son de sana doctrina. A lo mejor no coincides con la situación profética en tu iglesia, pero es muy probable que sea una iglesia de sana doctrina y es importante que estés aquí. ¿Por qué? Porque al final, cuando son iglesias de sana doctrina, el amor a las almas es lo que nos une. El estar viendo que tanta gente se está perdiendo y que realmente estamos trabajando para el Señor y tratando de sembrar en la medida que Dios nos lo permita y sabiendo que el crecimiento lo va a dar el Espíritu Santo. Y creo que eso es algo que dijiste durante el programa que debemos de recalcar mucho, de decir, si mi iglesia no tiene mi postura profética, o sea, para empezar, tu postura profética es responsabilidad tuya. Todo aquello que va en relación a tu alma es responsabilidad tuya. Cuando tú llegues al cielo, Dios no te va a preguntar qué dijo el pastor. Dios te va a preguntar qué tanto te pareces a Jesucristo. Y la única manera de que el carácter de Jesucristo sea forjado en nosotros es a través de su palabra. Y de quién es la responsabilidad del crecimiento espiritual es nuestra, es personal. Es como si yo cuando me muera, Dios no me va a preguntar cuántas veces predicó Vicente, ni cuántas veces estuve yo
sentada escuchando a Vicente en una conferencia. Dios me va a preguntar, ¿qué tanto te pareces en tu carácter a mi Hijo Jesucristo? Tú tenías también una Biblia y tenías predicadores de sana doctrina que estaban ayudándote, pero la responsabilidad es tuya, es personal. Entonces creo que ese punto es un punto muy importante que tocaste el día de hoy. Quería realmente recalcarlo, que si tú estás en una iglesia que es una iglesia de sana doctrina, donde que lo que te prediquen vaya conforme a la palabra del Señor y no vaya conforme a las creencias del líder nada más, y que sean cosas que no sean bíblicas, entonces debes de seguir ahí. Ahora, si tú cuando vas a la Biblia y lees lo que tu líder espiritual te está diciendo, tú entiendes otra cosa completamente diferente o no lo encuentras en la Biblia, entonces sí salte de ahí. O sea, esa es la manera en la que nosotros debemos también de decir, sí pertenezco a una iglesia, pero también de saber que hay iglesias que predican al Jesucristo que es, no al que se inventaron, ni al Dios que están acomodando a la imagen y semejanza de un líder. Eso no es correcto, no debes de seguir a un líder, debes de seguir a Jesucristo y siempre filtrar por medio de la palabra del Señor las cosas y bien puntual y bien recalcante que tu posición profética debe de ser responsabilidad tuya y no del líder espiritual que tengas. Muy bien, pues no se diga más, muy buena conclusión. Nos vemos mañana si Dios quiere.